Bienvenidos a una emisión más de Mi Gente de Puri, el programa que muestra a aquellas personas purificenses 100% o también personas que son purificenses adoptivos, gente que ha trascendido, que tiene una virtud, un talento, que ha dejado huellas, que son ejemplos para las futuras generaciones. Hoy nos encontramos con una de esas personas, es un comunicador social con muchas especialidades, dentro de poco también abogado, muy conocido. Él es Florencio Sánchez, purificense 100%. Bienvenido, Florencio. Abraham, pues gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar en su programa y estamos acá pues para contar cosas, para contar lo que es la vida. Eso es, contar la vida de un purificense nacido en una vereda, en la vereda Chencha Soleados. ¿Cómo fue esa niñez de Florencio con sus papayitos, de qué vivían ellos? ¿Cómo criaron a esos hermanitos, a esos niños? Sí, yo soy de Chenche, yo nací en Chenche, me crié, estuve pues toda mi infancia y parte de mi adolescencia en Chenche. No, fue una niñez muy sana, fue una niñez y una juventud pues con los amigos, no había absolutamente nada de lo que hay ahora, de pronto de drogas, de pandillas, de trago, ¿no? Era una cosa muy normalita, con mucha disciplina. En mi casa siempre hubo mucha disciplina, sobre todo mi mamá es muy estricta, era muy estricta y es muy estricta porque gracias a Dios vive aún. Es muy estricta, entonces siempre había mucha disciplina para estudiar, mucha disciplina para no estar por la calle. Entonces se dedicaba uno siempre a hacer cosas positivas y siempre pensando en salir adelante. Bueno, en una vereda como Chencha Soleados no hay mucha cosa que unos niños, unos jóvenes puedan hacer. ¿En qué se divertían? ¿Qué hacían? Nos divertimos jugando fútbol, jugando con las moneditas a la 21 que llamamos al trompo. Se jugaba mucho cosas que están acabando, por ejemplo, como el trompo, que era un juego divertido, competíamos con los compañeros. También se jugaba algo de basquetbol, teníamos en Chenche canchas de voleibol, entonces jugábamos también. Yo era aficionadísimo al voleibol, me sabía todas las reglas del voleibol, me fascinaba, entonces era otro de los deportes que jugábamos allí. El estudio, la primaria, ¿en qué escuela fue? ¿Cómo fue esa primaria? Yo estudié la primaria en la Escuela Rural Mixta número 2 de Chenche Soleados, que es la que llamamos de la parte de abajo de Chenche, porque hay varias escuelas en Chenche. Era una escuela con unos profesores magníficos. Todavía recuerdo a la profesora Nena Aurora, recuerdo al profesor Yesid, recuerdo a muchos profesores, profesor Jiménez, que eran profesores muy estrictos, pero que afortunadamente pues hoy les agradezco lo que me enseñaron a leer, que me enseñaron a escribir, que me enseñaron a tener una disciplina para estar leyendo. Sobre todo le metían a mucho español, mucha matemática, literatura, todo eso que ve uno en la escuela y que ve también en el colegio. Que eso yo creo que es lo importante, o sea, yo creo que los profesores, así pues como pasaba antes, pero ahora tienen mucha responsabilidad con los niños, así como los padres. O sea, todo lo que realmente la vida que uno tiene es lo que ve en la niñez, o sea, lo que ve en esos primeros años es lo que lo marca a uno para toda la vida. Eso es lo trascendental. Ya las cosas usted después puede cambiar mucho, pero realmente lo que vive en la niñez, eso es demasiado importante. ¿Alguna anécdota cuando niño, cuando en la escuela? Sí, claro, le contaba que yo en estos días con unos compañeros les contaba que porque yo tenía mucha habilidad para la memoria, para memorizar cosas, para memorizar fechas, para memorizar nombres. Porque eso fue una anécdota que me pasó, que cuando yo entré el primer día a la escuela, los compañeritos me quitaron no me robaron el cuaderno, sino que me lo escondieron, por maldad de niños. Entonces de pronto yo me descuidé y lo dejé por ahí, ellos me lo quitaron. Entonces yo no le podía decir a mi mamá que me habían robado el cuaderno, porque eso era una juguetera segura y eso era terrible. O sea, ¿cómo le decía yo que es que me robó el cuaderno? Entonces me tocó quedarme callado y seguí
anotando en papelitos. Le decía un día a un compañero que me regaló una hojita y la guardaba, a los otros días a otro. Entonces yo anotaba cositas y no podía anotar todo porque no tenía suficiente y no podía tampoco ni comprarlo, no tenía cómo. Entonces me tocó, y el cuaderno finalmente apareció como en agosto, o sea, uno empezaba en febrero, pasé todos esos 6 meses sin cuaderno. Entonces ya apareció, yo algún día fui al basurero de la escuela y encontré el cuaderno intacto y ya lo volví a recuperar, pero ya había tomado la costumbre de no anotar. Entonces, toda la memoria y anotaba cositas, palabritas, y de ahí yo presentaba las previas y las cosas, era con esas palabritas que eso me trajo como consecuencia de que aprender a memorizar cosas y a escribir cositas puntuales. De pronto, si uno lee un párrafo, entonces solamente escribía una palabra. Entonces eso me ha servido mucho como periodista ahora. Como profesional del periodismo, porque cuando uno va a escuchar, por decir algo, un discurso del presidente, el presidente habla media hora, pero uno no puede ir a copiar textualmente lo que dice el presidente, sino que uno copia unas palabras que son las claves y ahí es donde está la noticia, ahí es donde está el titular del noticiero. Entonces eso me ha servido demasiado porque por esa anécdota de lo que me pasó, entonces me hizo desarrollar esa habilidad de la memoria. Muy bien, ¿el bachillerato dónde fue? Y alguna anécdota del bachillerato también. Yo hice bachillerato hasta el 4º año en el Colegio Tulio Varón en Chenchas Soleados y luego terminé el 6º de bachillerato. Yo soy egresado del Colegio Luis Felipe Pinto de Saldaña, ya terminé mi bachillerato. Me fue muy bien, inclusive fui el primero del IFES en ese año. Recuerdo todavía que eso fue una cosa que yo no me esperaba. El rector hizo un acto, que era un rector allá que era muy estricto, hizo un acto en el parque principal y me puso una medalla, me saqué una buena puntuación con el alcalde al lado y con todo eso. Eso fue una cosa pues bonita, y entonces allá terminé el bachillerato. Eso fue, no sé, en el 80 y algo. ¿Y alguna anécdota de joven, no sé, de dirigente estudiantil? Sí, yo siempre he sido inquieto por eso de organizar cosas y de organizar la gente. Entonces cuando estábamos allá, formamos como una especie de sindicato estudiantil y protestábamos para pedir que nos pusieran profesores buenos, había unos profesores que faltaban, entonces hacíamos mitines y hacíamos protestas, íbamos a Ibagué a la gobernación a protestar y mandábamos cartas y a veces mandaban al secretario de salud, de educación, perdón, del departamento a mirar qué era lo que pasaban, por qué los muchachos alegaban tanto, por qué peleaban tanto. Eso era una cosa muy bonita y tenemos un grupo de muchachos inquietos que vivíamos pendiente de todas esas cosas y que no comíamos entero, desde jóvenes no comíamos entero. Y yo creo que eso es algo que hoy en la juventud, hoy en día le está faltando. Uno ve a los estudiantes, yo pues he dictado clases en la universidad y veo a los muchachos pues muy pasmados, muy como que les pase la vida, como que viven pendiente de otras cosas, viven pendiente de un celular o viven pendiente de otras cosas, pero no viven, digamos, en pro de buscar cosas nuevas, de no comer entero, de analizar las cosas. O sea, eso yo creo que está faltando y eso nosotros, como teníamos mucho tiempo para eso, entonces creo que le dedicamos un tiempo a discutir cosas. ¿De ahí nació o por qué la idea de ser periodista, de ser comunicador social? Siempre el sueño mío era ser periodista. El sueño mío, lo que yo pensaba y con lo que soñaba era ser un locutor o periodista deportivo. Y yo era aficionado al ciclismo, era aficionado al fútbol, era aficionado a los deportes, pero sobre todo a la transmisión de esos eventos. Entonces yo era aficionado. Yo le contaba a usted que yo en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia, en el Cours Classic,
en todas esas carreras de ciclismo, sobre todo a mí me gustaba, yo escuchaba a todos esos narradores y periodistas y comentaristas y yo le podía recitar a usted los 20, 30 primeros puestos del Tour de Francia sin problema, de las etapas. Hoy quedó primero Laurent Fignon, a 10 segundos Eddy Merckx, luego Lucho Parra, Fabio Parra, luego Luis Herrera. Yo me sabía todo eso de memoria, me levantaba a las 2, 3 de la mañana, pues por la diferencia horaria, esas transmisiones las hacían en la madrugada y yo me levantaba en la madrugada a escuchar las vueltas ciclísticas, las transmisiones de las vueltas ciclísticas y me sabía todo eso, casi que como los narradores le iban contando a uno toda la geografía de España y los pueblos que iban pasando, las ciudades. Me aprendía eso porque me gustaba mucho eso. Entonces siempre soñé con ser periodista, pero de ser periodista deportivo. Realmente ser periodista judicial o político fueron cosas que se fueron presentando, pero ese era mi sueño como tal. Bueno, sí da, digamos, sus padres campesinos, fabricantes de bizcochos, ¿sí da eso para pagar una carrera profesional en Bogotá? No, pero ese no es el problema es el apoyo. Siempre tuve el apoyo de mi familia, siempre tuve el apoyo de mi mamá. Siempre ella confió en mí, confió en que yo podía hacer algo. Pero no, eso fue muy sencillo. Yo le contaba que yo entré a la universidad, yo terminamos y uno pues siempre hace el paseo de fin de año. Y cuando se hizo el paseo de fin de año, yo de regreso, fuimos a Boyacá y de regreso yo me quedé en Bogotá. Y me quedé en Bogotá averiguando de una vez dónde daban periodismo, dónde daban comunicación social, dónde daban locución. Y me matriculé en una escuela que tenía David Cañón Cortés, que es un reconocido periodista deportivo. Me matriculé allí a estudiar locución y de una vez me matriculé a estudiar comunicación social y periodismo. Y un día llamé a mi mamá y dije, ¿usted qué está? No, yo estoy ya aquí matriculado en la universidad. Y seguí, empecé y ya me fui metiendo, fui conociendo gente y todo se fue dando absolutamente. Hice un crédito en el ICETES, que eso es hoy todavía, inclusive en ese tiempo era más cerrado. Ahora el ICETES tiene mucho más programas de crédito para los estudiantes. Y hice el crédito y con eso pagué la carrera y eso a uno le pagaban la carrera en ese tiempo y cuando uno terminaba de estudiar uno seguía pagando y eso terminé después 5 años, 6 años después de pagar eso. O sea que se autofinanció la carrera. Se autofinanció, ST me la financió y yo después cuando empecé a trabajar empecé a pagar lo que había gastado en la carrera. Bueno, algunas otras especialidades además de esa carrera como locutor y como comunicador social y periodista, ¿algún otro estudio? Sí, yo pues actualmente estoy estudiando Derecho, una carrera que pues es muy afín al periodismo, pues primero porque yo me muevo en el periodismo judicial, en el periodismo jurídico, entonces manejo esa parte, lo conozco, pues que me lo paso leyendo sentencias, leyendo jurisprudencias, hablando con magistrados, hablando con jueces, hablando con fiscales, se me facilita mucho. Conozco de eso, entonces pues había hecho 3 años de Derecho, lo había dejado aplazado por problemas de horario, por problemas de trabajo, lo volví a reiniciar el año pasado y espero que a finales de este año o a comienzos del otro pues ya pueda tener el título de abogado y es una opción que tengo ahí también como primero de capacitación y de buscar otros conocimientos, de hacer también el trabajo de periodismo que hago en el canal cada día mejor. Porque cada día la gente es más exigente con todo esto del internet, con todo esto la gente no le permite a un periodista de un canal nacional como RCN Televisión decir una sola palabra mal, ni decir un término mal, ni decir una noticia mal, eso es gravísimo. Entonces cada vez uno tiene que estar más preparado porque cada vez también uno se enfrenta a gente más preparada. Entonces uno como periodista no puede estar por debajo de los que entrevista, siempre tiene que tener conocimiento de muchas cosas y por eso realmente es que lo estoy haciendo y siempre lo he hecho, de capacitarme cada día mejor. ¿Especializaciones en el exterior? Sí, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, estudié producción y realización de televisión, también conjuntamente con la televisión española y también psicología de la publicidad en la Complutense de Madrid, que es una universidad de las segundas más importantes de Europa. La Universidad de Complutense es más vieja que América, tiene casi 500 años.
de CREADA. Es una universidad pública de cerca de 200.000 estudiantes que van de España, de todas partes de España, pero también de todas partes del mundo, con una planta de profesores. Es la segunda universidad de Europa más importante después de la Sorbona de Francia. Muy bien, ya nos hemos enterado de su niñez, de sus estudios primarios, bachillerato, anécdotas, de su profesionalismo. Ustedes no se muevan, que ya regresamos aquí en Mi Gente de Puri con más de Florencio Sánchez. Con el fomento e inversión de la Comisión Nacional de Televisión, lo que vivimos los colombianos lo vemos en nuestra televisión. Contamos con espacios para la equidad y la diversidad. En Colombia, tenemos el mayor número de canales públicos de América Latina, 3 canales públicos nacionales, 8 canales regionales y 1 canal internacional. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Seguimos en Mi Gente de Puri con un personaje muy especial, comunicador social, dentro de poco abogado. Vamos a adentrarnos un poquito, Florencio, en la parte de cómo inicia esa profesión, a ponerla en práctica, cómo fue esos primeros inicios. Yo he sido muy afortunado con esto del trabajo. Como le contaba, pues yo hice locución, empecé haciendo locución en la escuela de David Cañón aprendiendo. Y pues ahí yo lo conocí, luego como iba paralelamente con la universidad, entonces yo un día le pedí el favor de que me llevara a RCN. Y que yo quería hacer algo, y yo fui allá prácticamente como practicante, sin sueldo, y estuve allá conocí los dueños del Balón, que era un equipo que todavía está de RCN Radio, el mejor equipo en la transmisión de deportes, dirigido por Óscar Restrepo Pérez. Estaba Esteban Jaramillo, estaba el mundialista Sergio Ramírez, que era la voz de la narración de los partidos en RCN, transmitían pues los partidos del Campini, la Selección Colombia, los mundiales y todo eso. Perdón, iniciaste por donde querías, aquella gente que... Sí, claro, yo, pues como le contaba, yo era un aficionado a la radio, yo me lo pasaba escuchando radio, a los deportes todo el tiempo, todo lo que le contaba del ciclismo, del fútbol. Entonces se me dio la conexión de llegar a conocer un estudio de radio, que eso para mí era como conocer la NASA más o menos, o sea, era una cosa impresionante. Y después al poco tiempo estar sentado al lado de mis ídolos. Eran mis ídolos porque era gente que yo los veía como unos dioses porque sabían mucho, hacían su trabajo súper bien, trabajaban para una cadena la más importante del país. Era una cosa impresionante y logré llegar a ellos, al lado de ellos. Hice fútbol, hice camerinos, cubría los entrenamientos de Millonarios y Santa Fe, transmitíamos ciclismo, hacíamos también tenis, hicimos con David Cañón una cosa que yo creo que eso inclusive ni se volvió a hacer. Se llamaba un programa que hacíamos a nivel nacional en Antena 2 que se llamaba RCN Tenis Club. Hablábamos solamente de tenis y de golf, no más, o sea, golf por radio y tenis por radio. Era una cosa que no se había hecho, yo creo que en ninguna parte. Muy bueno, pues imagínate, me tocó aprender de golf, me tocó aprender de tenis. Era una cosa muy interesante, pero pues estaba también en el grupo de todo lo del deporte, sí, que era mi sueño, hasta que un día dije, esa anécdota es importante, porque pues eso es una cosa, es un periodismo respetable y es un periodismo pues que da también muchas oportunidades, pero alguna vez, no voy a decir el nombre, estábamos transmitiendo un partido de Santa Fe, había un jugador ahí, chocuano, de estos muchachos que salen del Chocó, que son espectaculares, goleadores, estupendos, pero son muchachos con muy poca formación profesional y de vida, o sea, y académica. Entonces yo fui, lo cogí en el camerino y él me dio una entrevista que a mí me defraudó muchísimo. El muchacho escasamente decía 2 o 3 palabras porque no tenía cómo, eran los primeros
partidos que él jugaba y venía desde el Chocó y lo pusieron de titular e hizo goles y se volvió la figura, pero no tenía nada, absolutamente nada, que es casi que una constante en los jugadores de fútbol colombiano, ¿no? Son profesionales del fútbol, pero son personas que tienen muy poca capacitación, formación académica. Entonces yo me quedé pensando ese día, yo me fui para la casa y dije, yo no voy a estar toda la vida entrevistando jugadores de fútbol. Yo creo que yo voy a hacer otra cosa. A mí voy a cambiar ya hice lo que tenía que hacer aquí, ya transmití en un equipo grande de deportes y dije, voy a buscar empezar otras cosas. Y ese día dije que dejaba de ser periodista deportivo. Y dije, voy a buscar otras cosas. Y fue cuando ya me metí a cubrir un tiempo después, más adelante, política y luego a hacer el periodismo judicial y jurídico, que realmente pues también me apasiona y me gusta muchísimo, pero eso es diferente, o sea, ya uno no es lo mismo verse con un jugador de fútbol a verse con un magistrado de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Es una cosa totalmente diferente, gente que lo enriquece con solamente una charla de 4, 5, 10 minutos que uno esté con ellos. ¿Cómo es ese salto de la radio a la televisión? Luego, para el Mundial del 90, a mí hay un amigo en programar televisión en el noticiero de las 7. ¿Se acuerda ese noticiero de las 7 importantísimo con Juan Guillermo Ríos, con Pilar Castaño, con José Fernández Gómez? Eso era una locura. Allá me llama un amigo mío, que es Jorge Medina, que era el productor de allá, que ahora trabaja con nosotros en RCN, que lo conocí alguna vez y nos hicimos buenos amigos y me llevó a trabajar con él como asistente de producción. Y allá conocí pues a Cecilia Orozco, a todos estos periodistas famosos. De ahí empecé a conocer amigos y luego pues aprendí también de televisión. Ya me metí, ya dejé como que la goma de lo de la radio y me pareció que la televisión era bonita también y además pues tiene otra ventaja que tiene la imagen y que no solamente lo escuchan a uno sino que lo ven. Y entonces pues me metí en eso y de ahí salté a ser corresponsal en Bogotá de Telecaribe y de Telepacífico. De Telecaribe el noticiero que dirige todavía Jorge Cura y de Telepacífico un noticiero que se llama 90 Minutos, que era un noticiero estrella del todo el occidente del país. Entonces ya yo trabajaba para la costa, para todos los departamentos de la costa y trabajaba también como corresponsal en Bogotá para todo el occidente del país. Bueno, esos fueron los inicios en televisión, pero ya para vincularse a RCN, ¿cómo fue ese salto? Eso fue una coincidencia. Habían otros 2 colegas míos que trabajaban también como corresponsales de otros noticieros regionales y un día nos encontramos ahí mandando una microonda y me dice uno, hermano, están recibiendo gente en RCN Televisión. Y allá estaba, RCN había contratado a Pablo Lacerna, Juan Eduardo Jaramillo, que eran los directores, habían contratado a María Elvira Bonilla, a Rafael Pardo, el exministro Rafael Pardo, también era codirector de RCN, y entonces me dijeron, nosotros hace 15 días ya llevamos las hojas de vida, nos deben estar llamando, nosotros nos vamos para allá. Le dije, bueno, yo me quedé callado, hice una hoja de vida, hice un reel de todo lo que yo había hecho, y se lo llevé a Pablo Lacerna, por intermedio de Juan Eduardo Jaramillo, que lo conocía porque cubría política, y entonces le llevé la hoja de vida, y yo dejé la hoja de vida y me entrevistó Pablo Lacerna, que pues después pues era tolimense también, me conoció y toda la cosa. Y yo entonces me fui para la casa, me volví cuando estaba parqueando el carro en la casa, me llamó la secretaria Pablo Lacerna y me dijo, Florencio, que si usted puede venir a firmar ahora su contrato. Y dije, ¿cómo así? ¿Ya me contrataron? Me dijeron, sí, que ya viene. Me hicieron firmar un contrato en blanco porque eso era, en ese momento había la guerra entre RCN y Caracol y se estaban llevando a la gente de CMI, de QAP para un lado, para otro y le ofrecían más plata en este lado. Y entonces el que dejaban ir ya se iba para el otro lado y entonces era una competencia muy dura en ese momento llevándose la gente que tenía experiencia y que era gente buena. Entonces me llevaron y me devolví, le dije, claro, pues corriendo y fui, firmé contrato y al otro día me contrataron, el canal no había comenzado. Era solamente, estaban contratando a la gente, pero no habían comenzado. A mí me tuvieron 3 meses sentado en un escritorio ahí viendo
haciendo cosas, pero no salía nada al aire porque no había canal. El canal empezó, yo entré el 18 de mayo del 98 y el canal empezó como 2 meses, 3 meses después, realmente que salía poquito al aire porque no habían instalado las antenas, eso era muy incipiente todavía. Y me tuvieron como 3 meses ahí pagándome el sueldo haciendo nada, pero me sacaron del otro lado porque ya yo no podía trabajar en los otros lados. Bueno, ¿cómo fue esa anécdota del Mundial del 90? Apenas estaba comenzando RCN. ¿Cómo se llega a transmitir ese Mundial? No, se transmite prácticamente para aprender. No teníamos la experiencia de hacer unas transmisiones desde Europa. El Mundial fue en Italia, había que ir a Roma, había que ir a todas las ciudades a transmitir. Eso fue una cosa pues impresionante. La primera vez que se hacía, se hizo prácticamente para aprender. No se gastó mucha plata, pero la gente no veía porque la gente no le llegaba la señal a los televisores porque todavía no se habían puesto las antenas en los cerros. Eso fue una cosa para aprenderse, pero había que hacerla y el director, todos los directivos de RCN y el doctor Ardila dijo, pues hay que hacerlo, hay que transmitirlo porque además Caracol también lo iba a transmitir. Entonces había que hacerlo para realmente aprender a hacer cómo se hacía eso porque no lo sabíamos hacer. Pero ahí aprendieron, ¿les sirvió de escuela? Sí, sirvió de escuela y eso pues ahora se ha venido haciendo, ya es muy sencillo. Ya es, pues no es que sea tan sencillo, pero digamos ya se sabe cómo se hace. Bueno, viéndolo así como lo hemos venido hablando, es algo que parece que fuera sencillo, un transcurrir de una vida profesional con tanto estudio, con tantas cosas que se logra ascender vertiginosamente, pero tiene unas vicisitudes. ¿Qué cosas duras has encontrado en esa carrera? No, había momentos, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, momentos difíciles, súper difíciles. No tenía uno con qué almorzar, por ejemplo. No tenía con qué desayunar. O sea, no tenía para el bus. Me tocaba irme para la casa a pie. O sea, yo vivía, pues, digamos, un tiempo que viví en Kennedy, por ejemplo, y me tocaba irme desde la universidad hasta Kennedy 3, 4, 5 horas a pie, porque no tenía para la buseta. Pero me tocaba ir a la universidad, me tocaba volver a la casa, me tocaba ir a hacer trabajos, o sea, era cosas. A veces le tocaba a uno quedarse en la biblioteca estudiando hasta tarde y después coger a pie porque no había cómo sacar fotocopias. O sea, no habían los 20 pesos que valían la fotocopia en ese tiempo para fotocopiar un libro, irse uno a la casa a leerlo. Entonces habían muchas cosas difíciles. Eso que hay que hacer casting, que hay que rogar, hacer antesala, hacer lobby, todo eso hubo que pasarlo. Todo eso hay que pasarlo. Es que ahora la gente estudia y uno ve muchachos que estudian y quieren ya salir a hacer figuras, por ejemplo, en la televisión. Yo tengo practicantes que me las ponen y la practicante le dice a uno, aprenda esto, primero aprenda a escribir y luego sí aprenda a salir en cámara. Ellas quieren primero salir en cámara y después aprender a redactar una noticia. Si usted no sabe redactar, usted no puede salir a hablar en televisión. Entonces todos quieren, o sea, a mí primero me pusieron fue a escribir, cuando vieron que yo podía escribir y que lo hacía más o menos bien, fue que me dejaron y me soltaron un micrófono, y me soltaban el micrófono para que diera la hora. No me pusieron el micrófono para pontificar de nada, los que pontificaban eran los que sabían, pero yo el día que me dejaron dar la hora yo me sentía realizado porque ya había alcanzado otro peldaño. Ahora no, ahora los muchachos salen de la universidad y piensan en ser presentadores de televisión y ganarse millones y ser figuras. Bueno, tocó regalar tiempo, estar como en un medio sin ganar dinero para poder figurar, estar allá. Sí, claro, ese tiempo que estuve, por ejemplo, en RCN Radio fue un año que yo, pues primero estaba haciendo pasantías, después me quedé después de las pasantías. Me dijeron, ¿usted terminó pasantías? Y dijeron, sí, pero yo me quiero quedar, pero es que no hay plata para pagarle. No importa, yo me quedo, yo lo que quiero es aprender, yo lo que quiero es conocer. Y ahí conocí a Juan Gozaín, que era el director de noticias de RCN, y después Juan Gozaín me dejaba entrar a la cabina y leer la cabalgata deportiva Gillette, que eso era sentarse uno a las 7 de la mañana a decir una noticia en la cabalgata deportiva Gillette a nivel nacional. Eso era una cosa, sentado uno al lado de Gozaín, era una cosa súper, digamos, de una responsabilidad, porque usted no podía equivocarse en una sola palabra, ni en un dato, en absolutamente nada. Entonces eso era una cosa, un aprendizaje. Además, Gozaín es un maestro, o sea, solamente con verlo, con estar ahí trabajando con él, uno aprendía demasiado porque Gozaín es una persona demasiado inteligente, muy preparada, demasiado culta, muy leída, pues es escritor, es periodista de toda la vida, una persona que llegaba a trabajar a las 3 de la mañana,
O sea, con una disciplina, con un don de gentes y con un profesionalismo impresionante, que eso lo aprende uno. O sea, hoy, por ejemplo, yo nunca apago el celular. A mí me han llamado a darme noticias a las 3 de la mañana y a esa hora he levantado a medio noticiero para hacer, por ejemplo, cuando extraditaron los paramilitares, a mí me llamó una persona, otro preso de la cárcel a las 2 de la mañana. Que trajeron todos los paramilitares que los van a extraditar. Yo no le creía, me dijo, la tal cosa. A esa hora hice levantar a todo el noticiero y a esa hora echamos la noticia a las 6 de la mañana, pero desde esa hora estaba trabajando. O sea, yo no digo como de pronto en otras profesiones, la profesión de periodista es como la profesión de médico. Usted tiene que estar disponible 24 horas, porque no sabe en qué momento el paciente lo necesita y uno no sabe en qué momento la noticia sale. La noticia no tiene horario, no tiene absolutamente nada. La noticia puede salir a la 1 de la mañana como puede salir a las 12 del día. O sea, uno está almorzando y tiene que dejar el almuerzo, tiene que dejar la cena, tiene que dejar el cumpleaños de la mujer, tiene que dejar el cumpleaños del hijo para irse a trabajar, porque a eso es la noticia. Uno espera un domingo, un festivo, una Semana Santa, absolutamente el Año Nuevo. Cuando salga tiene que estar uno ahí. Bueno, hemos visto ya el trascender de su vida académica, ahora ya vimos lo de la vida profesional, las vicisitudes. No se muevan, ya regresamos con más de Florencio Sánchez. Si te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina, que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Litepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. Tener la idea fue solo el principio. Ver a tantos profesionales trabajando para hacerla posible me llenó de orgullo y vi que en Colombia sí hay oportunidades en el medio audiovisual gracias a las convocatorias de canales públicos, al impulso de nuevos canales y el apoyo a nuevos talentos. Al final, entendí que todos los colombianos somos los beneficiados. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Una historia muy interesante la de Florencio Sánchez, todos lo conocemos, gran comunicador. Lo hemos seguido en un canal reconocido nacional. Nos va a hablar de algunas de las anécdotas, algunos de esos picos que ha tenido en su vida, de las cosas agradables, de las satisfacciones que le han dejado la profesión de comunicador social. Vamos a hablar algo del secuestro de un avión que tuvo la primicia. ¿Cómo fue eso? Eso fue cuando en febrero del 2002, cuando se rompieron los diálogos con las FARC. Usted recuerda que en el gobierno de Andrés Pastrana, pues que estaba la zona de distensión. Yo estaba aquí en Purificación porque iba de paso a Coyaima a hacer un reportaje sobre la justicia indígena y yo andaba con camarógrafo y con carro del noticiero. Cuando estábamos acá, salió el último minuto de que habían secuestrado un avión en el Huila, en Novo, y que lo habían hecho aterrizar en la carretera, la guerrilla, para secuestrar a unas personas, entre ellos el senador Eduardo Hechen, que hasta hace poco estuvo secuestrado. Yo estaba ese día acá y llamé de una vez al noticiero, pues uno con el alma y la sangre de reportero, llamé al noticiero. Yo estoy aquí cerca de Aobo, estoy a 1 hora y media, 2 horas. Y entonces me dijo Daniel Coronel, que era director, arranque para allá, que ya en un avión le mandamos la antena del satélite y para que salga en directo. Me fui para allá y yo a ese conductor lo hice andar como a 200 por hora, realmente nos gastamos 1 hora y poquito más. Llegamos allá, cuando yo llegué el avión estaba abierto, entonces logré grabar todas las sillas. El senador Hechen iba en una silla y había dejado la revista Semana abierta donde la iba leyendo. Y logré hacer un gran reportaje. Chiviamos a Caracol, uno siempre anda de chiviar a los colegas y sobre todo chiviar a los colegas de la competencia, la competencia en este caso es Caracol Televisión. Cuando los de Caracol llegaron después, como a las 3 horas, ya el avión estaba sellado, ya el avión se lo estaban llevando y yo tenía toda la primicia. Yo alcancé a grabar a Hechen y a los otros secuestrados cuando lo llevaban por el filo de la montaña, los alcanzamos a grabar. Porque llegó el ejército, pero el ejército no podía hacer nada porque no los podían ni perseguir, porque si los perseguían los mataban, o sea, mataban a los secuestrados. Entonces yo tuve imágenes de Hechen caminando por el filo de la montaña. Fue una cosa, digamos,
una chiviada de esas que de pronto los colegas no le perdonan a uno, pero fue por la oportunidad, fue realmente una coincidencia haber tenido esa primicia, porque yo estaba cerca de donde ocurrieron los hechos, relativamente cerca, pero además tuve la disponibilidad de irme para allá, porque yo andaba en otra cosa. Pero pues eso es lo que, digamos, tiene que tener un reportero. O sea, un reportero, así esté de descanso, esté de vacaciones. Hace poco vimos, por ejemplo, cuando lo de San Andrés, que Claudia Gurizati estaba en San Andrés y ella con su celular tomó fotos, con su BlackBerry tomó fotos, salió en directo. Ella dejó su marido, su familia en el hotel y se fue a trabajar. Así tiene que ser el periodista. El periodista no puede decir, no, que es que yo estoy de descanso, no, que es que yo estoy enfermo, no, nada, no, que es que yo estoy con nada, absolutamente nada. El periodista es periodista 24 horas al día y donde sea. ¿Cómo fue la experiencia cuando detuvieron al doctor García, el médico? Así era Carlos García, pues que también es tolimense, él es de Icononce, y yo conozco a Carlos García desde que hizo la práctica de médico, inclusive hace muchos años, y pues tenía una amistad con él, una amistad personal, no política, pero sí una amistad personal. Conozco a su familia, conozco a sus hijos, y el día que lo detienen a él por la parapolítica, a mí me toca echar el último minuto, y me dan cambio como a las 11 de la mañana, y me dicen, era el presidente del partido de la U, es una personalidad, y en ese momento pues tenía un cargo muy importante, era congresista y era presidente de la U. Me toca a mí echar el último minuto, y es contándole al país que están metiendo a la cárcel a una persona por supuestos nexos con paramilitares, una persona que yo siempre creí que era inocente. Además, yo nunca vi al médico Carlos García reuniéndose con paramilitares, o creí que él pudiera hacer eso, porque es una persona demasiado, digamos, estricta en su comportamiento personal y social y político. Yo siempre creí en la inocencia, pero a mí me tocaba en esos momentos echar la noticia y olvidarme que yo lo conocía, olvidarme que yo sabía que él de pronto no tenía nada que ver con eso. Fue también de esas cosas que le da a uno la profesión, que uno dice, o sea, tener que contar esto cuando uno sabe que eso no puede ser, pero además contar una tragedia de una persona que es conocida de uno, que es amiga de uno. Eso pasa mucho en el periodismo, ¿sí? Pasa que uno tiene que contar cosas que no quiere contar. O sea, a mí no me gusta contar que hay una masacre, a mí no me gusta contar que hay un niño violado, a mí no me gusta contar que hay una inundación y la gente se está muriendo, se está ahogando, no tiene con qué comer, no tiene dónde dormir. O sea, eso es una cosa que a uno no le gustaría nunca contar, pero pues las situaciones en el país que vivimos infortunadamente suceden, ¿cierto? Eso me duele mucho. Yo cuando voy, por ejemplo, a cubrir cosas de esas, yo me meto con la gente, trato de ayudarles, sufro con ellos, y eso lo transmite uno en lo que escribe, en el reportaje, en lo que hace, en la nota que sale al aire, porque si uno no puede ser indolente contra eso. O sea, un periodista no puede ser indolente con lo que ocurre. O sea, al periodista no le puede pasar lo del médico, o lo del médico legista, o lo del policía, o lo del técnico del CTI. Uno va a una masacre y uno casi que llora con las víctimas, con los familiares de las víctimas. El médico va a hacer su necropsia, y el inspector, el fiscal va a hacer su proceso, y uno de pronto va a hacer su reportaje, y ellos están en su trabajo, pero eso lo toca a uno. O sea, eso, yo estuve, por ejemplo, cuando la muerte de Galán, yo estaba en RCN Radio cuando echamos el último minuto con Gozaín, la muerte de Galán, era una cosa impresionante, hermano. Cuando los atentados en Bogotá de Pablo Escobar, que mataban gente, cuando el avión de Avianca en Soacha, que lo explotaron. O sea, uno casi que te dejaba, cuando le hicieron un atentado a Maza Márquez en la 63 con Séptima, eso fue una cosa dolorosísima. Yo estaba empezando, y llegó una señora que iba en una buseta, y la señora, pues la buseta salió afectada, y la señora quedó desmembrada. O sea, una pierna por un lado, la cabeza por el otro, una cosa dantesca, horrible, horrible. Y llegó el hijo, que era mensajero. La señora era una señora que trabajaba en una oficina en servicios generales, y el hijo llegó como a la hora, y cuando encuentra a su mamá ahí, eso fue una cosa dolorosísima, pues de lo que ha pasado en la violencia de nuestro país. Ese muchacho lloraba, y uno entrevistándolo, él llorando, y uno tiene que contener las lágrimas, porque pues uno está en el trabajo de uno, pero también siente lo que sienten las víctimas, siente lo que siente la persona que
que lo está entrevistando. Entonces ocurren muchas cosas de esas que son dolorosas, pero que pues hay que hacerlo porque el trabajo de nosotros es informar. Y eso, pues, eso es lo primordial, digamos. Pero tampoco uno puede abandonar a la gente a su suerte, sino que cuando uno hace una denuncia está evitando que esas cosas vuelvan a ocurrir. Muy bien, existen cosas muy dolorosas y cosas muy difíciles en una profesión, pero también hay cosas satisfactorias, algunas de ellas que nos recuerdes. No, muchas. Por ejemplo, cuando uno ha logrado hacer que condenen a un culpable porque uno saca un escándalo. Cuando uno haya podido hacer una investigación, por ejemplo, que se roban la plata de la salud, que se roban la plata de Bogotá, se roban la plata de un ministerio, se roban la plata de la comida de los niños, se roban la plata de la bienestarina. Cuando uno hace ese trabajo, yo ese trabajo, por ejemplo, a mí me gusta investigar y decir dónde hay corrupción, dónde se están robando la plata, los niños se están muriendo porque no. Por ejemplo, una investigación que a mí me gustó mucho fue cuando se hizo algo contra el Seguro Social, que se estaban robando la plata de las personas que le inyectaban insulina, que le hacían la diálisis porque no tenían riñones. La gente se moría porque decía, esas personas que tienen que hacerle diálisis tienen que hacerle todos 3 diálisis a la semana. Y el día que no se le haga a esa persona se puede morir. Y se estaban robando la plata de esos. Hicimos una investigación en RCN y logramos que se descubriera y que el director del Seguro Social pagara por eso. O sea, esas son cosas que uno dice, si me meto en problemas haciendo esto, pues está bienvenido porque estamos haciendo algo por la gente. Bueno, un poquito cambiando de tema, pero es muy relacionado. ¿Cómo es la anécdota de haber ayudado a algunos estudiantes a ir a la Complutense de España? Sí, pues yo tenía ya un amigo que era el jefe de prensa y iban a ir un grupo de 70 personas y a muchos le negaban la visa. Entonces yo hice contactos con la universidad porque yo también iba a ir en ese grupo y logré que pues todos fueran y pudieran hacer, y era gente que me veía después y me agradecía porque estaban por fuera. Usted sabe que pues, sacar una visa para Europa es muy difícil. Inclusive había gente que le negaron y que después se la volvieron a dar y estaban muy agradecidos, pero son cosas, digamos, que hay que hacer para que este país salga adelante, o sea, para que siempre uno debe tratar de hacer cosas para que la gente, para que el pueblo de uno, para que el departamento, pero sobre todo para que la nación, para que Colombia cada día tenga gente más capacitada y pueda hacer algo por este país. Hobbies. Hobbies, a mí me gustan pues, muchas cosas. Me gusta, por ejemplo, el campo, me gusta mucho. A mí me gusta mucho el toreo. El toreo es una afición. Me gusta ir a los toros, me gusta ir al rejoneo. Tengo pues amigos toreros y tengo amigos que les gusta ese ambiente. Me gusta, defiendo los toros. Me gusta todo lo que es el ganado, todo eso siempre me ha gustado. Y me gusta aprender de eso, me gusta siempre donde voy que pueda hacer algo de eso, eso me desestresa, me fascina hacerlo, me fascina saber de eso. Bueno, una persona que está en los medios de comunicación y que sabe todas las protestas que hay en el mundo entero en contra de la tauromaquia, ¿qué posición tienes acerca de eso? No, yo el toreo y los toros los defiendo por una cosa. Porque es que, primero, es algo cultural, algo ancestral. Y segundo, el toro de lidia es algo muy especial. El toro de lidia no es lo mismo que un toro de leche o que un toro de carne o que un toro de cualquier otra raza. El toro de lidia lleva en su sangre eso de embestir. Y sabe que, digamos, si uno lo ve, pues la desventaja no es para el toro, la desventaja es para el torero. O sea, la valentía es la del torero. Un torero enfrentarse a un toro de 500, 600 kilos, eso sí es valentía. Pero además eso es una cosa cultural. Usted sabe, desde Grecia, desde Roma, en Roma metían a los gladiadores a pelear con los leones, a pelear con los toros, y ahí sí era, la fiesta se acababa, era cuando, y la gente aplaudía, era cuando el hombre moría, cuando el gladiador moría. Aquí no, aquí la gente aplaude cuando el toro muere, pero el toro muere, digamos, en una posición igual al torero, que yo no lo considero que sea maltrato animal. De pronto hay que llegar a hacer alguna reglamentación, que a un toro no lo pueden coger y chuzar y pegarle 20 estocadas o 10 estocadas, de pronto la tercera ya tiene que salir vivo.
y que muera en los corrales o que muera el matadero. De pronto sí hay que hacer alguna cosa, porque a veces, digamos, cuando los toreros no son muy prácticos, pues no matan al toro desde la primera estocada. Entonces, yo creo que eso sí se puede hacer, pero yo creo que es un espectáculo que es cerrado y que la gente que vaya es porque quiere verlo, a nadie lo obligan. A nadie lo obligan, es como cuando uno va a fútbol, a nadie lo obligan a ir a fútbol, usted va a fútbol, pero además cuando usted va a fútbol uno ve que en el fútbol hinchas han matado a otros hinchas. Usted nunca ve que en la plaza de toros haya muerto alguien, a no ser que sea de pronto el torero que lo coge el toro, ¿sí? Pero nunca hay enfrentamiento, nunca hay toda la violencia que hay en otros deportes o en otros espectáculos como el fútbol. Bueno, muy bien. Mucho de la historia de Florencio Sánchez. No se muevan, ya regresamos con más en la vida de él. Calma tu sed de vivir con Agua Vida, 100% natural, agua potable, ultrafiltrada, libre de contaminantes químicos y patógenos, 3 capas de protección. Informes y ventas al 2281-287, carrera sexta número 5 a 30, Barrio El Puerto, empacada por Alpes H2O. Después de abierta, consumas en el menor tiempo posible. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Muy interesante esta historia en la vida de Florencio Sánchez, gran comunicador social. Nos ha hablado mucho de su vida particular, sentimental, profesional, cultural. Ahora vamos con algo de satisfacciones. En la vida, ¿qué satisfacciones grandes hayas tenido? No, muchas, demasiadas. Mi vida, yo creo que muy pocas personas me han visto triste alguna vez o me han visto, digamos, renegando de la vida. Yo nunca renego de la vida, nunca. Y además yo creo que nadie debe renegar de esto que Dios le da a uno, de tener todo lo que uno le ha dado Dios, lo que le ha dado la vida. Tengo satisfacciones, las satisfacciones de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de mi esposa. El matrimonio, por ejemplo, fue una cosa engrandecedora. Yo siempre considero que la familia, el núcleo de una persona, el eje de unas personas es la familia, su esposa, todo su contorno familiar. Las personas que tienen problemas, digamos, en la familia son personas que no pueden desarrollarse en los otros campos porque no tienen esa es como la base que debe tener todo ser humano. El fundamento de la sociedad, es el fundamento de la sociedad. Pues el matrimonio, la esposa, mi esposa es una excelente mujer, profesional, dedicada, pero mi hijo también, Andrés Felipe, es mi adoración. Es por lo que uno vive, es por lo que uno todos los días se levanta con ánimo de seguir haciendo cosas, de seguir progresando, de seguir sirviéndole a la gente, de seguir sirviéndole a la empresa para la que uno trabaja. Esas son satisfacciones demasiado importantes que todos los días lo engrandecen a uno y todos los días le dicen a uno que debe tener más espíritu, más energía para seguir trabajando. Bueno, una persona que tiene tanto mundo, tanto recorrido, tantos lugares donde ir, ¿por qué le gusta venir tanto a su terruño, a Purificación? Le decía que hay una palabra que manejan los brasileros, sobre todo en portugués, que es la saudade. La saudade traduce el amor por la tierra. Y el amor por la tierra es eso de que uno siempre se devuelve a sus orígenes, lo que dicen los indígenas de la adoración de la madre tierra. La tierra lo llama a uno, la tierra es diferente acá a la tierra de la costa, a la tierra de Europa, a la tierra de Estados Unidos, es diferente. La gastronomía, o sea, un tamal picante, excelente, así se lo come uno en Purificación, no se lo come uno en Bogotá, ni se lo come uno en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en San Andrés, ni en París, ni en Roma, ni en Madrid, se lo come uno en Purificación. Los bizcochos, o sea, los bizcochos de cuajada, los bizcochos de achira no los hacen en ningún otro lado como los hacen en Purificación y como los hacen en Chenche. O sea, son los bizcochos, los panderos no se los come uno en otro lado, así puede mandarlos a hacer usted. O sea, un sancocho de gallina, un sancocho de pescado,
no se lo comen, porque es que hasta el agua le da el sabor al sancocho, la leña le da el sabor a la comida, y también la persona que los hace, el amor que la persona le pone cuando hace una comida. Los amigos. Los amigos, o sea, no es lo mismo tomarse una cerveza uno o de pronto un whisky en Cartagena a tomarse una cerveza o un taparroja en Purificación con los amigos, con la gente que uno conoce, con la gente que uno se crió, con los hijos de los amigos, con los papás de los amigos de uno, con la familia de uno, no es lo mismo. Entonces eso hace que también yo siempre, cada vez que tengo oportunidad, cada vez me devuelvo y trato de aprovechar todo eso que tiene uno acá, que tiene uno todo acá en la tierra de uno, que es la tierra que lo vio nacer a uno, la tierra que lo reconoce a uno, la tierra con la que uno se siente cómodo realmente. Bueno, ese mensaje que de pronto no has podido dar, así sean los medios de comunicación en los cuales se trabaja, pero que no se ha podido dar, ¿a quién le darías, por ejemplo, a la juventud? A la juventud es el futuro de este país, la juventud tiene muchos compromisos. Hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías, de los medios de comunicación, de la internet, la juventud tiene muchos retos, pero la juventud como que vive en otro cuento, o sea, la juventud, la mayoría de la juventud vive en otras esferas, pensando en otras cosas, pensando en la rumba, pensando en el trago, pensando de pronto hasta en las drogas. El mensaje para la juventud y para todos los coterráneos míos es uno que es sencillo. En la vida hay que soñar, soñar y soñar, pero también hay que trazarse metas. Cuando usted sueña, pero se traza metas, las consigue. Y uno, si quiere llegar a ser alcalde de Purificación, usted tiene que soñar desde chiquito que va a ser presidente de la República. Y si usted quiere ser presidente de Colombia, tiene que soñar que va a ser presidente de Estados Unidos. Siempre las metas tienen que ser muy grandes, porque es que los contrincantes también son muy grandes. Y también todos los peldaños y todos los problemas que se le van a presentar para usted superar en el camino van a ser muy grandes. Entonces las metas tienen que ser, no solo soñar. O sea, porque hay gente que sueña que yo quiero ser el mejor abogado o yo quiero ser el mejor médico, pero no se preparan. Hay que soñar y trazarse metas y prepararse. Siempre lo que decían los viejos es cierto. Mijo, estudie que es lo único que le queda. Usted le deja plata a un hijo y el hijo en un mes se la gasta o en un año. Pero si le deja el estudio nunca se lo quita. Nadie se lo quita. O sea, como dicen por ahí, lo bailado nadie se lo quita a uno. Okay. ¿Y ese mensaje para los mandatarios? Que tienen que pensar en la gente y no en ellos. Tienen que pensar en la gente, que la gente los elige, que si llegan a ser gobernadores, que si llegan a ser presidentes, senadores, representantes, alcaldes o concejales, no son para beneficiarse ellos, no son para llenar sus vanidades particulares, ni sus deseos particulares, ni sus bolsillos particulares. Los mandatarios tienen que vivir es para la gente 24 horas al día, o si no, ¿para qué se meten en eso? Si no quieren atender a la gente, si no quieren trabajar, si no quieren atender a la gente cuando hay un derrumbe, cuando se les mete el río a la casa, cuando están enfermos, si no quieren atender a la gente, ayudar a la gente, ¿para qué se meten de mandatarios? ¿Para qué se meten de políticos? Quédense en la casa, monten una panadería que allá nadie les va a molestar la vida, o monten lo que sea y ganen plata en otra cosa. Pero los mandatarios tienen que vivir para la gente. Si la gente va y los molesta a las 6 de la mañana, tendrán que atenderlo a las 6 de la mañana porque en campaña los atendían, ¿no? Entonces, tienen que hacer siempre y pensando en hacer cosas grandes para beneficiar al mayor número de personas. No pensar en su grupo, en su grupito, porque ahí se van a quedar. Si piensan en grande, la gente después los impulsa para que sean más grandes cada día. Y por último, ese mensaje para la humanidad. El medio ambiente es una cosa que, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años por organizaciones y medios de comunicación internacionales, pero hoy nosotros siempre estamos todos los días atentando contra el medio ambiente, acabando el agua, acabando los árboles, los ríos, botando basura. Yo todavía no compadezco que con todo lo que se ha avanzado culturalmente en Bogotá o en un pueblo como acá, pasa más inclusive en un pueblo en estos como Bogotá, que la gente bote la basura, se tome la gaseosa y bote a la calle el desechable, bote la bolsa plástica a la calle.
lo bote al río, o sea que van llegando todos los desperdicios al río, todo eso, que la gente tumbe los árboles y no los vuelva a sembrar, ¿sí? Todo eso hace que cada día estemos acabando con el medio ambiente, estemos acabando con la tierra. Lo que se está haciendo hoy con las explotaciones indiscriminadas de oro, de petróleo, absolutamente de todo eso. Yo creo que en eso es que tenemos que trabajar, en que respetemos al medio ambiente, porque la tierra todo nos lo cobra. La tierra, usted le hace algo que la tierra no le gusta, y seguro que en los años la tierra viene a usted y le cobra lo que le ha hecho, porque la tierra siente, la tierra es vida, el agua es vida, nosotros nacemos, si no hay agua no hay vida, si no hay tierra no hay vida. La tierra hay que respetarla. En eso sí los indígenas y nuestros antepasados tienen toda la razón. La tierra es la madre de nosotros y la tierra hay que respetarla como la madre de nosotros. Muchas gracias, Florencio, por habernos abierto tu entendimiento, tu mente, tu corazón para compartir todas estas historias con todos los purificenses. Muchas gracias y lo felicito, me encanta que estén haciendo este tipo de programas, me encanta que la gente pueda tener conocimiento de los esfuerzos, de las vicisitudes, pero también de las felicidades de los coterráneos. Yo creo que no porque uno de pronto haya tenido alguna trascendencia nacional, hay gente que pasa inadvertida, pero que hace todos los días un trabajo muy importante en pro de la comunidad. No necesariamente tienen que ser destacados a nivel departamental o a nivel nacional. Hay gente que hace su trabajo como una hormiguita, que son honestos, que son muy importantes para la comunidad, que yo creo que usted los tiene que resaltar, y yo como periodista realmente me siento orgulloso que en el Puri TV, que es un canal que ha adquirido una importancia, que la gente lo está viendo mucho, estén haciendo este tipo de programas, y además que usted haga el esfuerzo, que sé que lo está haciendo, de venirse para Purificación a hacer este tipo de programas, porque eso le sirve mucho a la gente, le sirve mucho a la juventud y le sirve mucho a la comunidad. Muchas gracias. Un programa más muy especial de Mi Gente de Puri, este programa que muestra aquellos valores de purificación, gente nacida aquí o gente que ha echado sus raíces, pero gente digna de seguir el ejemplo, gente digna de mostrar, gente que tiene un talento, que Dios le ha dado una virtud. El próximo semana con otro personaje muy especial. Hasta la próxima.